mamitas y papitos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este lindo universo de la maternidad. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Milena y soy mamá de un pequeñín de 3 años. Si eres nueva o nuevo por acá, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En este video hablaremos acerca del autocontrol en los niños. Digamos que yo estoy muy de acuerdo y promociono muchísimo todo esto de enseñarle a los niños a identificar sus emociones con el fin de que cuando sean adultos crezcan siendo personas con muchísima inteligencia emocional, lo cual es uno de los factores claves para llegar al éxito en la vida, tener inteligencia emocional. Pero para esto es necesario que desde niños sepamos identificar las emociones y saberlas manejar. En este caso, la ira, el enfado y el enojo son unos de los sentimientos que invaden a los niños y que muchas veces no los pueden controlar porque suelen comportarse de manera muy explosiva con llanto, gritos, pataletas, rabietas, se tiran al piso, lanzan las cosas, inclusive hasta pueden llegar a pegarnos o ser agresivos. Pero para que eso cambie, tú, mamá o papá, puedes enseñarle a tus hijos a manejar y controlar este sentimiento o esta emoción de la ira. ¿Cómo puedes lograrlo? Pues muy sencillo, a partir de un cuento corto, donde su protagonista será una tortuga y el nombre de esta será el de tu hija o el de tu hijo. Dicho cuento se adaptará a las cualidades, habilidades y defectos o malos comportamientos que tu hijo esté atravesando por ese momento. Si realmente te interesa ayudarle y enseñarle a tu hijo a controlar su ira por sí solito, pues entonces no te puedes perder este video y quédate hasta el final. Bueno, pues a continuación les narraré el cuento de la técnica de la tortuga para el autocontrol en los niños. Este cuento lo adapté, obviamente, a las cualidades de mi Santiaguito y puse algunas de sus características más evidentes para que él se sintiera realmente identificado con el cuento. Antes de iniciar, cabe recordar que si tú tienes un niño varoncito, pongas en el cuento que es una tortuga macho, que lo especifiques para que él se sienta más identificado con él mismo y se meta más en el personaje. Aquí se los dejo, escúchenlo. Había una vez una pequeña tortuga macho llamada Santiago, que tan solo tenía 3 añitos de edad. La verdad es que era una tortuga macho que le encantaban los libros, era cariñoso con su mamita, muy inteligente, jugaba con dinosaurios y le gustaba mucho ir a cine y comer palomitas de maíz. Pero tenía algunos problemas porque no hacía su tarea con esmero. Le gritaba y pegaba a las demás personas, hacía llorar a su primito Juanpis y le costaba trabajo recoger sus juguetes después de divertirse. Compartir con otros niños no era fácil para él y no hacía caso a lo que le decían papá y mamá. En esta primera parte deberás mencionar sus gustos y cualidades. Seguidamente, esos comportamientos indeseables que está teniendo tu hijo. Todo eso en verdad no le gustaba y aunque quería portarse bien, se le dificultaba hacerlo. Estaba muy molesto y de mal humor porque no podía tener control sobre sus acciones cuando se enfadaba por situaciones tontas y tampoco sabía cómo resolver el problema. Un día que regresaba de su casa muy triste porque se había portado mal y no supo controlar su ira cuando sus papás lo corrigieron, se encontró a una linda tortuga llamada Tata Blanca. Ella era una tortuga con mucha sabiduría que le preguntó: «Pero pequeño, ¿por qué estás tan triste?». La pequeña tortuga macho llamada Santiago le explicó su situación. «Hola, Tata Blanca, es que me es muy difícil portarme bien y hacer caso a mis papitos. Cuando ellos me corrigen, eso me hace enojar mucho y me lleno de ira y enfado, pero no sé cómo controlarme y termino gritando y pegándole a las demás personas». La tortuga Tata Blanca le respondió: «Sé muy bien cómo te sientes, porque cuando yo era pequeña también tenía problemas para portarme bien y controlar mi enfado».
La pequeña tortuga macho llamada Santiago le preguntó con mucha curiosidad a su tata Blanca cómo era que se había convertido en alguien tan admirable si cuando era pequeña tenía tantos problemas para comportarse. La tata Blanca con una sonrisa apuntó a su caparazón y comenzó a explicarle: pues tan solo aprendí que cuando estaba furiosa lo único que hacía era retraerme en mi caparazón y reflexionar las cosas en lugar de actuar sin pensar, de gritar, llorar o de no obedecer a mis papás. El pequeño Santiaguín, muy emocionado por ese gran secreto que estaba recibiendo, le pidió a su tata Blanca que le explicara cómo retraerse en su caparazón y ella le dijo: cuando estés muy rabioso, enojado, lleno de ira y sientas que ya no puedes controlarte porque crees que comenzarás a gritar, a ser agresivo, entonces encoge los brazos, las piernas y la cabeza, apriétalas contra tu cuerpo, cierra los ojos y piensa en 3 cosas. Primero cálmate, luego respira profundo todas las veces que sea necesario y tercero piensa en lo que sientes y en cómo expresarlo. Y cuando estés listo saldrás de tu caparazón y actuarás tal y como debes hacerlo, sin gritos, sin llanto, sin enojo, sin rabia y sin golpes. Bueno, y en esta parte de la narración te recomiendo que como personaje secundario incluyas a una persona muy cercana a tu hijo que sea de gran ejemplo para él, como un abuelito, una abuelita, una tía, el cual será el personaje de la tortuga sabia que le enseñará el secreto del autocontrol a tu hijo. La pequeña tortuga macho llamada Santi le dijo a su tata Blanca: ¡guau! ¡Qué buena idea! De ahora en adelante ya sabré qué hacer cada vez que esté enfadado. Ayúdame a practicar. Juntas las tortugas se pusieron a practicar esta técnica de calmarse, respirar y pensar dentro de sus caparazones. Y cuando Santi estuvo listo, se fue caminando a su apartamento y empezó a aplicar el secreto que le había dado su tata Blanca. Las cosas poco a poco comenzaron a cambiar. Ahora el pequeño tortuguín tiene más tiempo para jugar porque termina rápido sus tareas y las hace bien. Su mamita Milena está más feliz porque recoge sus juguetes y es ordenado. Su primito Juanpis ya no llora porque ahora Santi comparte y es cuidadoso con él y con todos los niños. Su papito Checho lo felicita porque dejó de gritarle y pegarle a los demás. Ahora se porta bien y sabe controlar su ira. Y Santi, el pequeño tortuguín, vivió feliz por siempre. Fin. Bueno, ahora que ya tienes tu cuento listo, adaptado a las cualidades y características de tu pequeño, es necesario que comiences a leérselo y a practicar la técnica de la tortuga con él. ¿En qué consiste en sí este cuento y por qué esta técnica de la tortuga? Resulta que los niños aprenderán a retraerse en su caparazón invisible para lograr el autocontrol antes de reaccionar de una manera inadecuada o agresiva frente a cualquier situación que les produzca ira. Estando allí dentro de su caparazón podrán, digamos que ocultarse de esa situación mientras se calman, respiran, piensan, reflexionan en cómo deberían actuar y obviamente acordarse de que los gritos, los golpes y la agresividad no es una conducta adecuada para estas situaciones. Este cuento les ayudará a gestionar conflictos de enfado mediante la autorregulación, gestionando la frustración cuando cometen errores, manejando la impulsividad. El simple hecho de que frente a cualquier emoción de ira, enfado, rabia o enojo, ellos se escondan dentro de su caparazón, les ayudará a solucionar mejor sus problemas. Y créanme que si trabajan esta técnica con sus hijos, en un futuro ellos se los van a agradecer. Cuando ustedes ya hayan familiarizado al niño con la técnica de la tortuga, hayan leído varias veces con él este cuento y también hayan ensayado la posición de retraerse en su caparazón, es hora de llevarlo a la praxis en la vida real. Entonces, cada vez que ustedes estén por ahí en la casa o en algún lugar, no esperen aún a que él se vaya a poner bravo o a que se enfade por algo. Es importante que practiquen esta técnica sin necesidad de que estas situaciones se presenten para que el niño lo logre comprender mucho mejor. Si ustedes están en X o Y situación
le gritan tortuga y cuando él escuche la palabra tortuga, inmediatamente tiene que retraerse y hacer tal cual lo que dice la técnica. Ya luego lo llevan a una praxis emocional directamente en una situación de enfado. O sea, les recomiendo que no esperen a que el niño esté en su punto máximo de ira, sino que ustedes ya lo conocen, me imagino yo, y sabrán que es una abeja súper grande. Y sabrán que ya se va a poner bravo. Entonces, cuando esté comenzando una situación de enfado, inmediatamente griten ¡Tortuga! Obviamente tendrá que retraerse en su caparazón. Entonces practiquen esta técnica con sus hijos para fomentar en ellos su inteligencia emocional y ayudarles a autocontrolarse. Imagínense que la técnica de la tortuga se puede llevar a la praxis no solo con nuestros hijos, sino que también es muy pero muy utilizada en niños con las siguientes condiciones. Niños que muestran falta de control ante situaciones de molestias o bullying. Niños que molestan constantemente a otros sin motivos aparentes. Hacen bullying. Niños con TDAH. Niños hiperactivos. Niños con cualquier trastorno del espectro autista. Para quienes se preguntan tal vez, ¿quiénes son los niños con TDAH? Son niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, imagínense, si esta técnica la practican con estos niños, ¿qué puede hacer por nuestros hijos? Espero les haya gustado muchísimo y lo lleven a la vida real allá con sus hijos. Se diviertan haciéndolo y además les ayude a fortalecer el vínculo pasando más tiempo con ellos. Recuerden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, por aquí les dejo mi Instagram, mi página de Facebook. Por supuesto, visiten mi página web milemon.com. Recuerden compartir este video con más mamitas, con más papitos, con todas aquellas personas a quien ustedes crean que les puede llegar a interesar este tema. Gracias, muchas gracias por su apoyo y por sus lindos comentarios. Me despido como siempre con muchos besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!